Buenos días, estudiantes, todo en Cristo. Hoy trabajaremos el tema de áreas de figuras planas y curvas. También hablaremos un poco de los perímetros de las figuras, ¿de acuerdo? Dentro del curso de razonamiento matemático. Entonces empecemos, jóvenes, hablando del perímetro de una región. Dice, es la longitud de la línea que describe su borde o contorno o sus lados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la circunferencia, su longitud es 2 veces pi por r. R es el radio de la circunferencia. Cuando es un triángulo, conociendo sus lados A, B y C, que son sus medidas, su perímetro va a ser igual a A más B más C. Ese es el perímetro de un triángulo o de una región triangular. Y el perímetro de la región cuadrada, donde su lado es L, sería 4 veces su lado. Por ejemplo, yo tengo esta figura sombreada. Quiero saber cuál es su perímetro. El perímetro va a ser todo el borde o contorno, ¿de acuerdo?, de la parte sombreada. Acá pues sería BC, ¿de acuerdo? FD, esta parte que es FD. Luego sería también BD. BD sería todo esto, porque bordea este triángulo, bordea este triángulo y también bordea este triángulo. Entonces todo sería BD. ¿De acuerdo? Más EF. Todo esto también. Bordea acá y también bordea acá. Que sería EF. Más EC. Que sería esta diagonal. EC. También bordea estas regiones triangulares. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el perímetro de esta región sombreada. Como lo vuelvo a repetir, bordea la parte sombreada, jóvenes. Muy bien. Luego, en la otra parte tenemos la longitud de la línea quebrada. ¿De acuerdo? Miren ustedes, es como si fuera esto una escalera, miren. ¿De acuerdo? Mirando de la manera frontal. Entonces, si yo quiero encontrar, ¿de acuerdo?, cuál es la longitud de esta línea quebrada, entonces basta saber esta altura y esta base. Esta es la longitud de la base y esta es la longitud de la altura. Entonces, ¿cuál sería su longitud de esta línea? Sería B más H. La longitud de la base más la longitud de la altura. Y esta es la longitud, ojo, esta es la longitud de una curva. ¿De acuerdo? Estos son semicircunferencias. Estas son 3 semicircunferencias. Entonces, la longitud de esta curva C, ¿de acuerdo?, va a ser igual a AB, toda esta longitud AB entre 2 por pi. ¿De acuerdo? Es AB sobre 2 por pi. Todo esto es la línea curva. Esa es la línea curva C. Muy bien. El área de una región es la medida del espacio que ocupa la superficie. Por ejemplo, el área de un triángulo equilátero es el lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. El área de un cuadrado sería lado al cuadrado. Pero miren, si yo conociera, por ejemplo, cuánto vale su diagonal de este cuadrado, por ejemplo, si esto fuera su diagonal, entonces el área de ese cuadrado en función de su diagonal va a ser igual el área del cuadrado en función de su diagonal sería diagonal al cuadrado todo sobre 2. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Y el área de un sector circular, ¿de acuerdo?, va a ser igual a pi por r cuadrado por el ángulo que forman estos dos radios, este es el ángulo central en este caso, sobre 360 grados. Alguna forma de resolución de problemas de áreas de regiones sombreadas. Esas son algunas formas. Porque, miren, estamos 3 nada más, por diferencia. Si yo quiero saber cuánto vale el área sombreada, lo que yo debo hacer es restar el área del cuadrado menos el área de la cuarta parte de este círculo, cuyo radio sería L en este caso. Es decir, sería así, área del cuadrado menos área de la cuarta parte del círculo. Es decir, el área del cuadrado sería su lado al cuadrado menos, esto sería pi por su radio que es L al cuadrado todo sobre 4. Ese sería el área de ¿quién? El área sombreada por diferencia. Este es el área sombreada. Eso es. Ahora, por traslado. Miren, me dan esta área. Me pide cuánto vale el área de esta figura.
Lo que hemos acá hecho es trazar una diagonal. ¿Qué pasa cuando yo trazo una diagonal? ¿De acuerdo? Me doy cuenta, por ejemplo, que esta figura, que acá está sombreada, esta figura, lo puedo pasar a esta parte. Miren, lo paso ahí. Entonces, si lo pasamos acá, esto ya queda pintado. Y lo que ustedes van a ver que esta parte va a ser un triángulo. O también va a ser la cuarta parte del área del cuadrado. ¿Correcto? Esta sería la cuarta parte del área del cuadrado. Ese es por traslado. El otro es por proporcionalidad. Yo digo, S1 es a S2 como M es a N. Miren, S1 es a S2 como M es a N. ¿De acuerdo? Pasemos a unos ejercicios resueltos. Me dice, hallar el área de la siguiente región sombreada. ¿Cómo encuentro esa área? ¿De acuerdo? Digan, profesor, entonces sería el área de la cuarta parte del círculo menos el área del semicírculo. Correcto. Estamos bien ahí en este caso. Entonces, pero no olvides que en el caso del semicírculo, OB es que es radio de la cuarta parte, pero para esto va a ser su diámetro. Como esto vale 4, entonces esto va a ser 2. Entonces quiere decir que el área sombreada va a ser igual a pi por radio al cuadrado, que es 4 sobre 4. Porque es la cuarta parte de un círculo. En cambio, menos esta área, que sería pi por radio al cuadrado sobre 2. Es la mitad nomás. 16 entre 4 es 4. 4pi. Acá sería 4pi menos 2pi. Porque 4 entre 2 es 2. Por pi, 2pi. Y 4pi menos 2pi sería 2pi. Eso sería el área sombreada de esta región. ¿De acuerdo? Muy bien. Me dice hallar el perímetro de la región sombreada. Ese es el problema número 2. ¿Cuánto vale su perímetro? Voy a usar lo que puedo usar en perímetro. Miren. ¿De acuerdo? ¿Cuánto valdría el perímetro sombreado? A ver. Perímetro sombreado. Todo lo que bordea la parte sombreada. Digan, ¿esto cuánto valdría, jóvenes? ¿Esto cuánto vale? Sería, mira lo que sería. Sería todo esto, ¿de acuerdo? Y todo esto. Entonces, ahora miren, ¿eh? Si tú te das cuenta, escuchen esto lo que voy a decir, solamente para encontrar esta línea que ven acá, esa línea de acá nomás, hasta acá, sería 12. Estoy sumando 1, 2, 3, 4. Sale 12. Esto de acá también sale 12. Toda esta parte es 12. Más 12, 24. Mire, sería 12 más 12. Estoy sumando, miren, escuchen esto. Esto, este y este. Y luego tomamos el de acá con el de acá y el de acá. Entonces, esto es 12 y acá tenemos otro 12. Por eso pongo 12 más 12. Ahora, ¿cuál es 16? 16 sería esto. Voy a poner en cuanto de color, ¿de acuerdo? A ver con esto. Sería 1, 1, esto más esto más esto más esto más esto sería 16. Más 16 sería 16 más 16 sería. ¿De acuerdo? Miren. Entonces acá sería 24 más 32. Y eso va a ser igual a 56. ¿De acuerdo? Sería 56. El perímetro. Vuelvo a repetir, jóvenes. Escuchen bien claro. Sí, miren. Si yo no es punto medio, pero recuerden que siempre esta suma de estas líneas siempre va a ser 12. La suma de estas líneas que están acá siempre va a ser 12 también. Por eso digo 12 más 12. Ahora, la suma de estas líneas que están acá, esta de acá, toda esta va a ser ¿cuánto? 16. Más 16 que está acá, si lo pongo dos veces 16. Lo cual sería 56. Bien. En el número 3 me pide el área de la región sombreada si ABCD es un cuadrado. ¿De acuerdo? Y acá sería el área del cuadrado menos el área del triángulo. Pero el triángulo su base es 6. Ahora, ¿cuánto es la altura del triángulo? La altura del triángulo es, es igual al lado del cuadrado, miren. Si quiero lo hago un trazo para que se den cuenta que es lo mismo. Si yo trazo desde E hacia la base AD, esta altura
esta altura, ¿esto cuánto valdría? Esto valdría 6, ¿ven o no? Entonces yo puedo decir que el área sombreada va a ser igual a área del cuadrado sería lado al cuadrado, menos área de un triángulo, es la base por la altura entre 2. Es decir, sería 36 menos 18. Entonces sería 18 metros al cuadrado. Ese sería el área de ese triángulo. Bien, pasemos al otro ejercicio. Hallar el área de la región sombría. Para este problema tenemos que saber triángulos notables. Geometría, muchachos. Triángulos notables. Entonces, miren, lo que hago acá es lo siguiente. Es bajar la altura. Si bajo la altura desde B, voy a formar dos triángulos. ¿De acuerdo? Dos triángulos inclusive notables. Entonces, bajando la altura desde B, jóvenes, bajo esta altura desde B, entonces esto es recto. Entonces, esto va a ser un triángulo isósceles, es decir, este lado va a ser igual a este lado. Como esto vale 37, esto sería 3K, 4K y 5K. Pero como K vale 2, porque este es 10, entonces esto valdría 6 y esto vale 8. Entonces, si esto vale 6, acá también vale 6. Quiere decir entonces que el lado, o la base en todo caso, todo esto de la base va a ser 8 más 6. Entonces la base sería 14. ¿De acuerdo? La base sería 14. Entonces, ¿cuánto valdría el área sombreada? Recuerden que el área de un triángulo, ustedes saben por geometría, el área de un triángulo, o el área sombreada, que es un triángulo en este caso, es la base por la altura entre 2. Y eso va a ser igual a 7 por 6, mitad 1, mitad 7. 7 por 6, 42 metros al cuadrado. Muy bien, pasemos al problema número 5. También es un cuadrado. Tiene 4 triángulos rectos y dos lados son iguales, es un cuadrado. ¿Cómo encuentro el área sombreada? Miren. Si ustedes se dan cuenta, estos dos semicircunferencias o semicírculos unidos me da un círculo. Que ese sería el área del cuadrado menos el área del círculo. ¿De acuerdo? Como el diámetro es 8, su radio vale 4. Acá tenemos su radio vale 4. Quiere decir que el área sombreada va a ser área del cuadrado menos área del círculo, que sería pi por radio al cuadrado. Esto va a ser igual a 64 menos 16 pi. Puede quedar ahí. O también lo puedo factorizar 16. 16 por 4 menos pi. ¿De acuerdo? Metros al cuadrado. Muy bien. Me pide hallar el área de la región sombreada. Y nuevamente me obliga a usar los triángulos notables, muchachos. ¿De acuerdo? Este es un paralelogramo. ¿Qué es lo que le falta para saber cuánto vale su área? La altura nada más. Porque la base es 20. El área de un paralelogramo es la base por la altura. Entonces voy a trazar la altura de esta figura. Trazo la altura. Entonces esto es recto acá. Como este es 15, escuchen esto, esto es 53, esto sería, vamos a poner así, 4K, esto es 3K y esto vale 5K. Si 5K es igual a 15, entonces K vale 3. Entonces sería 4 por 3 sería 12. ¿De acuerdo? Miren, de estos dos iguala, y de acá dice profesor, K vale 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale su área? El área de un paralelogramo es la base por la altura. Es decir, el área sombreada, que es el área del paralelogramo, sería la base es 20, la altura es 12. Y 20 por 12 sería 240. Muy bien, pasemos al problema número 7. Allá el área de la región cuadrada, es decir, esta es una región cuadrada.
y me da, esta es la cuarta parte de un círculo. Entonces, en este caso, su radio es 6, su radio de esta cuarta parte del círculo. Su radio vale 6, es decir, OB es radio, OA también es radio. Si yo uno este punto O con este punto que está aquí, miren, lo voy a unir a través de esta línea, eso también es el radio, también vale 6. Recuerden que desde O, que es centro, a B es radio. De cualquier punto que de acá con respecto al centro van a ser los radios. Entonces, esto es radio. Ahora, si me dice que es un cuadrado, ese radio también va a ser la diagonal de ese cuadrado. Y si ustedes recuerdan, les dije también que el área de un cuadrado en función de su diagonal va a ser igual a la diagonal al cuadrado sobre 2. Es decir, esto va a ser diagonal al cuadrado sobre 2. Y esto es 18 metros al cuadrado. Muy bien, pasemos al problema número 8. Acá voy a aplicar traslación de áreas. ¿De acuerdo? Voy a llevar de un lado a otro. Miren bien la figura. Porque voy a hacer ahí un trazo. ¿De acuerdo? Para poder trasladar esas áreas. Entonces, a ver, vamos a esto. Muy bien. Miren, voy a hacer un trazo. ¿De acuerdo? A ver, trazo voy a trazar una diagonal. Miren qué voy a hacer. Trazo esto. A ver, acá. Vamos a ponerlo bien. Ahí está, perfecto. Y acá la otra diagonal. Pero no va a ser todo, va a ser la mitad nomás. Ahí está. Muy bien. He trazado la diagonal. Ustedes verán que esta parte está pintada. Entonces lo que hago acá es lo siguiente. Esta parte lo paso a este lado. Y tengo todo esto. ¿De acuerdo? Te lo estoy pintando. Acá este también pasa a este lado. Y tengo eso. Ah, profesor, entonces, ustedes que están viendo en este caso, por ejemplo, ustedes están viendo la mitad de un cuadrado, ¿o no? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que esto aquí es igual. Sería el área del cuadrado entre 2. ¿De acuerdo? O también bueno, el área sombreada sería el área del cuadrado entre 2, porque es la mitad nada más. ¿De acuerdo? Sería 100 entre 2, 50. Sería 50 metros al cuadrado. O también dirían, profesor, pero también es un triángulo rectángulo. Sabemos que el área de un triángulo rectángulo sería el producto de los catetos. Sería 10 por 10 entre 2. 10 por 10, 100 entre 2, 50. ¿De acuerdo? Lo mismo. Muy bien, pasemos al problema número 9. Y ahí vamos a aplicar proporcionalidad. ¿De acuerdo? Me dan que el área de todo el triángulo es 24 metros al cuadrado. Me pide el área de la región sombreada. Y me dan que AD y DC están en relación de 3 a 5. Después ponen 3K y 5K. Entonces, miren, si están en relación de 3 a 5, de igual manera también se encuentran sus áreas. Sus áreas van a ser también de 3 a 5. Es decir, si yo acá le coloco, por ejemplo, 3 veces S, acá sería 5 veces S. Entonces está en relación de 3 a 5. Ah, quiere decir entonces que todo el área sería 8S. Claro, que el área del triángulo ABC sería 8S. Entonces sería 8S va a ser igual a 24. Entonces, ¿cuánto vale S? 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale el área sombreada? Sería 5S, sería 5 por 3. Y eso va a ser igual a 15 metros al cuadrado. Y por último, jóvenes, el problema número 10 me dice hallar el perímetro de la región sombreada. El perímetro de la región sombreada. Vamos a ver. ¿Qué implica el perímetro de la región sombreada?
todo lo que bordea la región sombreada, muchachos. Todo lo que bordea. A ver, miren lo que bordea. Si tú te das cuenta, bordea todo esto, miren. Todo acá pasa, ¿ven o no? Es el borde. Sería todo esto. Sería el perímetro de quién? Del rectángulo. Perímetro sombreado sería el... Ahora, aquí es igual el perímetro de un rectángulo. Es el doble de la suma de sus dos longitudes. Sería 24 más 12. Es el doble. Porque sería 24 más 24 y 12 más 12. ¿De acuerdo? Pero ¿a esto qué le faltaría? Hemos encontrado lo que está ahí bien. Ahora falta esto, mira. La mitad. Esta es la otra mitad. Ambos sería la longitud de una circunferencia. Acá tengo otra mitad y otra mitad. Entonces, acá van a ver dos veces la longitud de una circunferencia. Que sería 2 veces pi por el radio. ¿Cuánto vale su radio? Si el diámetro es 12, entonces su radio vale 6. Entonces sería 2pi por 6. ¿Cómo sé que su radio vale 6, por ejemplo? Miren, se supone que acá está el centro. Entonces, si todo esto vale 12, entonces si el diámetro es 12, su radio va a ser 6. Bien, si acá vale 6, porque miren, 6 más 6, 12, más 6, 18, más 6, 24. Entonces, por eso su radio vale 6. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá. Su radio vale 6. Esto vale 6. Acá también 6. Esto vale 6. Y acá también valdría 6. Entonces, si quieren, lo voy a trazar para que ustedes lo puedan visualizar lo que les estoy hablando. Porque no vean, no haya por ahí un problema. Miren, hago esto. Solamente voy a hacer esta línea nada más. Esta línea me va a dar la idea del diámetro de esa figura. Ese es el diámetro, ¿ven? Entonces, este es el centro. Si esto vale 12, entonces el radio, que para todo es lo mismo, ese radio va a ser 6. Y en todo va a ser su... Entonces, por eso voy a poner 2pi por 6. Esto es 36, correcto, por 2, 72. 72 más 2 por 2, 4. 4 por 6, 24pi. O también podría ser 24 más 3 más pi. Factorizado. Este es pi. 3 más pi. Y te diría el problema resuelto. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, con esto estamos concluyendo la parte teórica con sus respectivos ejemplos resueltos. Muchas gracias por su atención.